tienes a alguien cerca, invítalo a escuchar el mensaje. Hoy quiero predicar bajo el título ¿Cómo esperas al que volverá? Leemos Lucas capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozos, porque todos lo esperaban. Repito, Lucas capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. También vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y dice la Biblia en el nombre de Jesús: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hoy quiero ministrar este mensaje en dirección a la venida del Señor Jesús, en dirección a cómo nosotros debemos esperar al Señor Jesús. Lucas capítulo 8 no está enseñando la segunda venida de Jesús. Lucas capítulo 8 está enseñando de que Jesús viene a una región y hay una multitud que lo espera a él con gozo. La palabra del Señor enseña que allí espera a Jesús Jairo con su hija agonizando, y la mujer del flujo de sangre encuentra a Jesús allí. Y toda la multitud que estaba allí esperaba a Jesús con gozo. Y esta historia la leo porque esta historia tipifica a una gran multitud de personas que así estarán cuando Jesucristo vuelva, esperando a Jesús con gozo. Pero no toda la humanidad esperará a Jesús de esta manera. No toda la humanidad esperará a Jesús con gozo. No todos los seres humanos están esperando la venida del Señor Jesús. Hermano, y debemos entender que Dios prometió el volver a rescatarnos. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10, eso es lo que vemos. Que dice la Biblia que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando explica como ladrón en la noche, está especificando lo que Jesús dijo, que el día y la hora nadie lo sabrá. Está especificando que Él va a venir a una hora no conocida. Cuando el ladrón atraca, cuando el ladrón roba, viene a una hora desconocida, no tiene una hora fija, no tiene un horario para hacer el robo. Por eso es que Pedro explica que el Señor vendrá como ladrón en la noche, porque va a venir a una hora no sabida. No sabemos cómo Jesús dijo la hora, ni Jesús sabe la hora. Entonces sí sabemos que Él lo cumplió, que Él lo prometió. Y todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios en Isaías capítulo 7 versículo 14, que fue una de las profecías mesiánicas, una de las profecías de Jesús, Él prometió darnos una señal, y esa señal era que una virgen iba a dar a luz un hijo. Vamos a leer Isaías capítulo 7 versículo 14. Dice la Biblia: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y el cumplimiento a esta profecía nosotros lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Mateo, en el versículo 18. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Prometió en Isaías 7 versículo 14 que una virgen, o sea, una mujer que no había tenido relaciones sexuales con nadie, iba a dar a luz un hijo, al cual le iban a poner Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en Mateo capítulo 1, versículo 18, el Señor le da el cumplimiento a la profecía que hizo en Isaías 7, versículo 14. Dice: el nacimiento de Jesús fue así, dice Mateo 1, versículo 18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí está el cumplimiento a lo que Isaías 7, versículo 14 dice. Entonces, tenemos que entender algo. Lo que Dios cumple, Dios lo promete. Lo que Dios cumple es porque Él lo promete. O podemos decir que lo que Dios promete, Él lo cumple. Dios prometió volver a buscarnos, a rescatarnos.
que muramos, no importa. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero Él prometió volver. Él prometió otra venida, una venida para redención eterna, una venida para nosotros estar con Él eternamente. Y Dios, así como cumplió que iba a dar a luz una virgen y iba a enviar el Redentor por medio de ella, según Él cumplió eso, así Dios cumplirá su venida. En Isaías 53, desde su versículo 3 hacia su versículo 12, habla sobre cómo Cristo iba a ser llevado a la cruz. Habla de cómo Jesucristo iba a ser golpeado, iba a ser herido, pero sobre todo habla que iba a ser por nuestra rebelión, que iba a ser para redención nuestra, para sanar nuestras heridas, para perdonar nuestros pecados. Y vamos a leer un poquito Isaías 53. Dice: despreciado y desechado entre los hombres. Esto es una profecía de Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero en Mateo capítulo 27 se cumple lo que aquí está profetizado de que iba a acontecer, lo que le iba a pasar al Mesías Redentor que Dios iba a enviar. Mateo capítulo 27 y Mateo capítulo 28 se cumple lo que Isaías 53 profetizó acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque en Mateo capítulo 27 y Mateo capítulo 28 encontramos la crucifixión de Jesucristo, los azotes de Jesucristo, encontramos el menosprecio que le hicieron a Jesucristo, la humillación que le hicieron a Jesucristo. Pero entendemos que Dios prometió que Cristo iba a pasar esto, y Dios así lo cumplió. Dios prometió sacar al pueblo de Israel de en medio de Egipto, el cual llevaba ya un periodo de tiempo siendo oprimido, siendo azotado por el pueblo. Pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años y no llegaba el libertador del pueblo. Pero 430 años después llegó el libertador. Ahí Dios levanta a Moisés y hace que el pueblo sea libre. Y lo que quiero tratar de ilustrar, enseñándole que lo que Dios cumple es porque Él lo prometió, es para que usted vea, hermano, que la venida de Jesús, Dios la cumplirá, porque Él lo prometió. De Él, hermano, si Él no hubiese venido otra vez, no lo hubiese prometido. Se hubiese quedado callado, no hubiese mencionado eso. Si Dios no volvería de nuevo, mejor Él se hubiese quedado callado y Jesucristo no hubiese hablado de eso. Pero Jesucristo habló y dijo: yo me voy. Y donde yo estoy, donde estaré, allá habrá morada para vosotros. Me voy para hacerle morada a vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Hermano, Dios cumple lo que promete. Joel capítulo 2, versículo 28 y versículo 29, el Señor promete algo que vamos a ver cómo también le da cumplimiento. Joel capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero también en Lucas capítulo 24 y capítulo 29, el Señor profetiza sobre esto mismo, vuelve a traer a memoria esa profecía. No es que la cumple en Lucas capítulo 24, versículo 29, sino
que vuelve a mostrar esta profecía. Vamos a ver, a leerlo. Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Joel capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Está hablando sobre el poder de Dios que iba a ser derramado tanto en los ancianos como en los jóvenes. En Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesús vuelve a traerle a la memoria a la humanidad esta profecía. Y yo me atrevo a decir que muchas personas se preguntaban, pero Dios no le dará cumplimiento a lo que profetizó por medio de Joel. Y quizás en aquel entonces, cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, que no veían la liberación, se preguntaban, pero Dios no cumplirá lo que nos prometió. Y eso es algo normal, porque el ser humano es muy incrédulo. Usted analiza el 2021 que estamos viviendo y muchas personas dicen Dios no cumplirá porque no se ha cumplido. Dios no cumplirá lo que prometió por medio de Jesús porque no se ha cumplido. ¿Cuántas personas a mí no me han dicho eso es un cuento? ¿Cuántas personas no me han dicho eso es truco? Cristo no va a volver porque estamos en 2021. Él lo dijo hace 2000 años y no ha cumplido nada. Yo le digo tranquilo, que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Porque quien promete aquí no es un político, no es un hombre, no es un colmadero, no es un diputado. Es el mismo Jesús quien está prometiendo que Él volvería. Él lo prometió. Mateo capítulo 24 y versículo 29 y versículo 30. Vamos a ver a Jesús hablando de su venida. Pedro habló sobre su venida. Pedro fue muy claro al hablar sobre la venida de Jesús cuando dijo: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pablo habló bien detalladamente sobre este día, pero también Jesús habló sobre este día. Mateo capítulo 24, versículo 29 y versículo 30. Dice la Biblia: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Así como dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, que todo ojo le verá que Él aquí viene en una nube blanca y todo ojo le verá lo que le aceptaron, lo que le recibieron, hasta lo que le traspasaron le verán. Y aquí estamos viendo a Jesús hablando sobre su venida. Estamos viendo cómo el Señor está prometiendo volver. Y en Apocalipsis capítulo 3:11 nos dice que esa venida de Él será muy próxima. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Estamos viendo a Jesús prometiendo que Él volverá. Estamos viendo a Jesús profetizando su venida. Estamos viendo a Jesús anticipándole a la humanidad que Él volvería. Es una promesa. Prometió la redención, lo cumplió. Prometió que el Espíritu Santo vendría sobre los jóvenes, sobre los ancianos, y lo cumplió. Porque yo soy testigo del Espíritu Santo de Dios. Y muchas personas que me escuchan también, que han tenido experiencia y han sido transformadas por el Espíritu Santo del Señor. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios prometió la segunda venida de Jesucristo. Y así mismo sucederá, porque así mismo lo anunció Él. Fíjese que las cosas acontecen a según Dios la anuncia. Mateo capítulo 24, desde el comienzo, viene hablando la palabra de lo que acontecerá antes de la venida del Señor. Y al pie de la letra se ha cumplido. Todo está sucediendo a según Jesús lo habló. No está sucediendo más alterado ni menos elevado, no. A según Cristo habló,
Así mismo está sucediendo. Muchos vendrán en mi nombre. Habrán falsos profetas. Hoy en día eso es lo que estamos viendo. A tal manera que nosotros podemos decir que lo que Dios dice se cumple tal y como Él lo dijo. Que Dios no dice lo que dice para no darle cumplimiento, sino que Él dice lo que dice para darle cumplimiento a según Él lo dice. Hermano, Jesús se ocupó con diligencia enseñarle a los discípulos de este acontecimiento. Luego que Él fue resucitado, el mensaje de su venida se activó en nosotros sus siervos. Cuando Jesús fue resucitado, comenzó a enseñarle a los discípulos que Él volvería. Y ese mensaje de que Él volvería, ese mensaje hoy está activo. Desde que Jesús murió y resucitó, ese mensaje se activó. Y debemos preguntarnos, si Jesucristo viene, ¿a qué viene? Porque la primera vez que vino a morir por nosotros. Ahora, la segunda venida del Señor, ¿para qué Cristo viene? Bueno, dice la palabra de Dios que Él viene a buscar a los fieles. Dice la palabra de Dios que Él viene a buscar a los que le aceptaron. Dice la palabra de Dios que Él viene a buscar a aquellos que han decidido lavar su vestidura, aquellos que se apartaron del pecado, aquellos que le aceptaron en vida y que vivieron una vida digna de que Él se los lleve para el cielo. Jesús no viene a buscarnos a todos. Lamentablemente el caso, no todos nos iremos con Él. Incluso muchos creyentes se quedarán. Muchos que dijeron Señor, Señor, y muchos que hablaron en su nombre se quedarán. Eso lo dijo Él. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Ahí usted puede ver que el usted profetizar a usted no lo va a salvar. Ahí usted puede ver que el usted predicar a usted no lo va a salvar. Ahí usted puede ver que el hacer obras buenas a usted no lo va a salvar. El profetizar, el hacer obra buena es parte de lo que a ti te llevará con el Señor, que es vivir una vida entregada a Dios. Pero hay personas que no entregan su vida a Dios y hacen obra buena y creen que por sus obras buenas el Señor se lo va a llevar. Obra buena, cuando hablo de obra buena, es calmarle el hambre al hambriento, darle ropa al que no tiene el cuna. Pero eso a ti no te va a salvar. Dios se alegra y se contenta con eso, pero a ti te salvará a usted vivir una vida intachable, una vida agradable ante los ojos del Señor. Y mi pregunta es, ¿cómo usted lo está esperando? Prometió volver, volverá, porque sus señales lo confirman de que Él volverá. Pero ¿cómo usted está esperando al Señor que volverá? ¿De qué manera usted está esperando a Jesús? Y debemos entender que debemos esperarlo como Él quiere, no como yo quiera. Porque eso es un problema que nosotros tenemos, hermano, que tenemos que sacar eso de nuestra vida. Esperar a Jesús como nosotros queremos, no, es como Dios quiera. Es como el Señor diga. De esa manera yo debo esperar a Jesús, no como yo quiera, no como a mí se me dé la gana. Es como la Biblia me dice, haciendo su voluntad, enfocado en sus planes. Hermano, ¿cómo le estamos esperando? Que Cristo vuelve, yo estoy seguro. Que Cristo vuelve, yo estoy convencido. Pero ¿cómo lo estamos esperando? Los hermanos que están conectados, yo sé que ustedes están convencidos de que Cristo vuelve. Yo sé que ustedes están convencidos de que el Señor volverá. Pero mi pregunta, o la pregunta de Dios en esta noche, principalmente para mí, es cómo tú lo estás esperando. Descuidado, desinteresado, o velando y orando para purificación, que es lo correcto. No espere al Señor descuidado, porque la palabra de Dios dice que Él vendrá como ladrón en la noche, pero es para los descuidados, para aquellos que no le están esperando. Como así vino el diluvio sobre aquella generación, la de los antidiluvianos,
que no esperaban el diluvio y el diluvio les sorprendió como si fuese un ladrón, asimismo Cristo va a sorprender a los descuidados, a los desinteresados. Por eso dijo, como en los días de Noé, en referencia a que habrán muchos descuidados, muchos desinteresados, pero habrá una alta parte y un alto porcentaje que al Señor le esperarán velando y orando. Y el querer de Dios es que usted y yo formemos parte de este alto porcentaje que lo estarán esperando, velando y orando para purificación de su alma y para perfeccionar sus caminos, para perfeccionar sus pasos. Ese es el querer de Dios, que usted sea contado entre el grupo que a Él le estén esperando prudentemente. Por eso la Biblia en Mateo capítulo 25, desde su verso 1 en adelante, nos habla de los dos grupos de personas que esperarán al Señor. O nos enseña la humanidad cómo estará ante la venida del Señor. Primer grupo descuidado y el segundo grupo velando y con aceite en su lámpara. Habla del grupo de las 5 insensatas y el grupo de las 5 prudentes. Las 5 prudentes esperaron al Señor velando y orando y perfeccionando su camino, y las 5 insensatas se descuidaron, se desinteresaron, y cuando el Señor vino, la sorprendió. Hermano, Jesucristo vuelve a buscar a personas que a Él lo estén esperando, a personas que hayan sido lavadas con su sangre, descontaminada del pecado, personas que se humillaron a Dios y que dejaron su vida para seguir a Jesucristo, que dejaron quehaceres para seguir a Jesucristo, que abandonaron costumbre para seguir a Jesucristo. A ese tipo de personas es que el Señor viene a buscar. Pero ¿cómo nosotros debemos esperar al que ha de venir? Estamos hablándolo muy claro, velando y orando. Porque cuando usted vela y usted ora, número 1, ese secreto nos lo dio Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 41, cuando le dijo a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Este secreto nos lo da Jesús para que nosotros le esperemos velando y orando, para nosotros no entrar en tentación, para no caer, para no ceder en tentación. Hermano, de la manera que nosotros esperemos al Señor, esa manera es la que define dónde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad. Fíjese algo, Mateo capítulo 25, su versículo 31 hacia el 46. Quiero darle lectura que habla sobre el juicio de Dios a las naciones. Dice la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirán a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito es el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me disteis y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Y note algo para que usted no crea que es por obra que usted se va a salvar. Dice, y mira cómo termina, y los justos a la vida eterna. Los justos son los que viven bien delante del Señor, los que viven una vida agradable ante el Señor. Así que nosotros debemos esperar al Señor de una manera santa, por así decirlo. Una manera que cada día nos purifiquemos de nuestros pecados. Si fallas, si cometes un pecado, apártate rápido, inmediatamente. Arrepiéntete del pecado. Reconcíliate con el Señor. Pide perdón por tu pecado y arréglate con Dios. Pero no te mantenga en el pecado, porque mantenerte en el pecado aquel día puede hacer que te quede. Puede hacer que tú te quedes. Y segunda de Pedro, que con este texto concluyo, describe muy claro cómo nosotros debemos esperar al Señor. Dice segunda de Pedro 3, 10 y 14. O sea, desde el verso 10 hacia el versículo 14. Lo leemos en el nombre de Jesús. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, mira lo que dice: procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible, en paz. Que Dios te bendiga de una manera muy especial.